¿qué tal? Voy a explicar la vía glucolítica. La principal base de esta vía es la glucosa. Los carbohidratos que ingerimos se catabolizan en el sistema digestivo y de allí sale la glucosa. Los carbohidratos se transforman en monosacáridos en el sistema digestivo y luego se transforman en glucosa, fructosa y galactosa. El páncreas genera insulina sobre todo en reposo para nivelar los niveles de glucosa en la sangre. También lo que sucede con la insulina es que permite la captación de glucosa en la célula. Esto solo en reposo. Eso sí, siempre en reposo y en actividad va a nivelar los niveles de glucosa. En actividad física, el GLUT4, por el calcio, que es el que capta la glucosa al músculo, el GLUT4 es el que permite la entrada de la glucosa a la célula, en este caso muscular. Este GLUT4 también se activa en presencia de insulina. La célula hepática se llama hepatocito y la célula muscular miocito, y estos dos son la principal región en donde se capta la glucosa y donde se almacena. La glucosa se almacena en forma de glucógeno. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa llega al hígado. Para que pueda entrar se tiene que fosforilar por la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza y le agrega el fosfato a la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6P. Cuando la glucosa se va a utilizar o a salir, en este caso hablando de la célula del hígado, el hepatocito, o en el almacén del hígado, cuando la glucosa 6P se va a utilizar, se desfosforila gracias a la fosfatasa y se va por la sangre. Pero si no se va a utilizar, lo que pasa con la glucosa 6P es que se isomeriza, se vuelve glucosa 1P y se polimeriza en forma de glucógeno gracias a la glucógeno sintetasa. Cuando se va por la sangre, ya explicamos cómo se va por la sangre, la glucosa 6P se desfosforila y se vuelve glucosa. Se va por la sangre, digamos que en este caso llega al músculo. En el músculo pasa exactamente lo mismo. Para poder ingresar tiene que convertirse en glucosa 6P. La glucosa 6P solo puede salir únicamente por la fosfatasa, ya que la fosfatasa no hay mucha en el músculo, no hay tanta fosfatasa en el músculo. La glucosa 6P no puede desfosforilarse y salir, entonces se utiliza directamente en la glucosis anaeróbica. Tenemos aquí O citosólica, ya que se genera en el citosol de la célula. Tenemos una serie de enzimas reguladoras, las cuales son hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. Entonces, la hexocinasa se utiliza en este proceso para regular la glucosa 6-fosfato. La piruvatosinasa, la fosfofructosinasa se utiliza en el proceso 3, que vendría siendo acá, para nivelar los niveles de ATP. Lo que pasa con estas enzimas reguladoras es que si el ATP baja, estas enzimas suben, y si el ATP sube, si lo que regulan sube, las enzimas bajan. La piruvatosinasa, que se utiliza en el proceso 10, aquí, que ya voy a explicar qué pasa ahí, que lo que hace es regular el ATP y el CoA, la coenzima A se podría llamar. Entonces se dan 5 procesos
de preparación y 5 de obtención de energía que vienen acá en esta parte azulita. Estos procesos de preparación son más sencillos, por lo tanto los puedo explicar mejor. La glucosa 6-fosfato, que se utiliza directamente, se convierte en fructosa 6-fosfato, luego utiliza un ATP para convertirse en fructosa 1,6-difosfato, fructosa 1,6-difosfato. Luego de esto tenemos el NAD, que lo que hace es transportar el hidrógeno acá abajo al piruvato y lo convierte en lactato. ¿De qué forma? El NAD lleva el hidrógeno, se lo pasa al piruvato y se convierte en lactato. Cambia la molécula del piruvato y lo convierte en lactato. Ahora hablaremos sobre el lactato. ¿Qué es el lactato? Ya vimos que se crea acá en la glucólisis citosólica. Se produce gracias a la glucólisis, ya que la demanda de energía aumenta. Entonces la glucólisis sucede para esto. Tenemos acá la lactato deshidrogenasa, que lo que hace es volver a armar el piruvato y luego otra vez la glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. Tenemos acá o sea, se hace el mismo proceso de la obtención, pero al revés, para volver a obtener la glucosa. Aquí se explica, se sintetiza en el hígado a través del proceso de gluconeogénesis. Y luego se puede usar para sintetizar glucosa. ¿En qué se diferencia con el ácido láctico? Lo que pasa con el ácido láctico es que el ácido láctico no se produce en niveles normales. En cambio el lactato sí se produce en niveles normales del cuerpo, en condiciones normales del cuerpo. Es decir, el lactato es natural y el ácido láctico ya se genera en casos extremos. Tenemos que el pH del lactato es de 7,4 hasta 7,2. Ya vamos a explicar el pH en la siguiente parte de la infografía. Y el pH del ácido láctico es en este caso, muy bajo, por lo cual es un pH ácido de 3,8. Tenemos acá la intensidad del ejercicio y el umbral láctico. Lo que pasa es que el umbral láctico se refiere a el punto en el que la producción supera la reutilización. Es decir, cuando se produce mucho lactato y no se reutiliza rápido, ya que pues se está haciendo la actividad física de alta intensidad. Es decir, entre mayor la intensidad, el umbral láctico también es menor, perdón. Es decir, el lactato como que genera un desnivel en el cuerpo o en la contracción, tiene que ver un poco con la fatiga muscular. Aquí vamos a hablar del pH. Tenemos que el pH se refiere a el potencial de hidrógeno. Cuando el potencial de hidrógeno es mucho mayor, el pH es bajo. Pero si hay menor contracción o concentración, perdón, del pH, del hidrógeno, perdón, el pH es alto. Entonces, otra vez, el pH es bajo cuando los iones hidrógenos, hay mayor concentración, y el pH es alto cuando hay menor concentración de hidrógeno. Tenemos acá los sistemas de buffer o tapón, que son los que regulan
como tal el pH del cuerpo, amortiguador de los líquidos corporales, que es una reacción inmediata en la sangre, regulación respiratoria, que es una reacción intermedia en los pulmones, y el control renal, que es una reacción tardía en los riñones. Son como los tres tipos de protección del cuerpo para cuando aumenta el pH. Tenemos acá, el pH es alcalino entre mayor sea su puntaje como tal, y entre menor va a ser ácido. También podemos notar que el lactato, digamos que existen unas lanzaderas de lactato. Tenemos la intracelular y la intercelular. La intracelular sucede en la célula, desde el citoplasma a la mitocondria. Y la intercelular sucede de célula a otra célula. En este caso sería de la célula del hígado a la célula del músculo. Muchas gracias. Esto fue todo. Tengan un excelente día.